Ok, entonces, pues vamos empezando y ya conforme se vayan agregando más personas, excelente. ¿Les parece bien? De acuerdo. Ok, pues bueno, el despertar se derrumbó en mitad de una atestada sala de tribunal. Era uno de las más sobresalientes abogados procesales de este país. Era también un hombre tan conocido por los trajes italianos de $3,000 que vestían su bien alimentado cuerpo, como por su extraordinaria carrera de éxitos profesionales. Yo me quedé allí de pie, emocionado por lo que acababa de ver. El gran Julián Mantle se retorcía como un niño indefenso, postrado en el suelo, temblando, tiritando y sudando como un maníaco. A partir de ahí, todo empezó a moverse como a cámara lenta. ¡Dios mío! Gritó su ayudante, brindándonos con su emoción un cegador vislumbre de lo obvio. Julián está en apuros. La jueza, presa del pánico, musitó alguna cosa en el teléfono privado que había hecho instalar por si surgía alguna emergencia. En cuanto a mí, me quedé allí parado, sin saber qué hacer. No te mueras ahora, hombre, rogué. Es demasiado pronto para que te retires. Tú no mereces morir de esta forma. El alguacil, que antes había dado la impresión de estar embalsamado, de pie, dio un brinco y empezó a practicar al héroe caído la respiración asistida. A su lado estaba el ayudante del abogado. Sus largos rizos rozaban la cara moratada de Julián, ofreciéndole suaves palabras de ánimo, palabras que él sin duda no podía oír. Yo había conocido a Julián Martel hacía 16 años, cuando uno de sus socios me contrató como un interino, durante el verano, siendo yo estudiante de Derecho. Por aquel entonces, Julián lo tenía todo. Era un brillante, apuesto y temible abogado. Con delirios de grandeza, Julián era la joven estrella del bufete, el gran hechicero. Todavía recuerdo una noche que estuve trabajando en la oficina y al pasar frente a su regio despacho, divisé la cita que tenían marcada sobre su escritorio. De roble macizo, la frase pertenecía a Winston Churchill y evidenciaba qué clase de hombre era Julián. Estoy convencido de que en este día somos dueños de nuestro destino, que la tarea que se nos ha impuesto no es superior a nuestras fuerzas, que sus acometidas no están por encima de lo que soy capaz de soportar. Mientras tengamos fe en nuestra causa y una indeclinable voluntad de vencer la victoria, estará a nuestro alcance. Julián, fiel a su lema, era un hombre duro, dinámico y siempre dispuesto a trabajar. 18 horas diarias para alcanzar el éxito, que estaba convencido era su destino. Oí decir que su abuelo fue un destacado senador y su padre un reputado juez federal. Así pues, venía de buena familia y grandes eran las expectativas que soportaban sus espaldas vestidas de Armani. Pero he de admirar una cosa. Julián corría su propia carrera. Estaba resuelto a hacer las cosas a su modo y le encantaba lucirse. El extravagante histrionismo de Julián en los tribunales solía ser noticia de primera página. Los ricos y los famosos se arrimaban a él siempre que necesitaban los servicios de un soberbio estratega con un deje de agresividad. Sus actividades extracurriculares también eran conocidas. Las visitas nocturnas a los mejores restaurantes de la ciudad con despampanantes top models, las escaramuzas etílicas con la bulliciosa banda de brokers que él llamaba su equipo de demolición. Tomaron aires de leyenda entre sus colegas. Todavía no entiendo por qué me eligió a mí como ayudante para aquel sensacional caso de asesinato que él iba a defender durante ese verano. Aunque me había licenciado en la Facultad de Derecho de Harvard, su alma mater, yo no era ni de lejos el mejor interino del buffet y en mi árbol genealógico no había el menor rastro de sangre azul. Mi padre se pasó la vida como guardia de seguridad en una sucursal bancaria, tras una temporada en los Marines. Mi madre creció anónimamente en el Bronx. El caso es que me prefirió a mí antes que a los que habían cabildeado calladamente para tener el privilegio de ser su factotum legal, en lo que se acabó llamando el no va más de los procesos por asesinato. Julián dijo que le gustaba mi avidez. Ganamos el caso, por supuesto. Y el ejecutivo que había sido acusado de matar brutalmente a su mujer
estaba ahora en libertad, dentro de lo que le permitía su desordenada conciencia, claro está. Aquel verano recibió una suculenta educación. Fue mucho más que una clase sobre cómo plantear una duda razonable, allí donde no la había. Eso podía hacerlo cualquier abogado que se preciara de tal. Fue más bien una lección sobre la psicología del triunfo y una rara oportunidad de ver a un maestro en acción. Yo me empapé de todo como una esponja. Por invitación de Julián me quedé en el bufete en calidad de asociado y pronto iniciamos una amistad duradera. Admito que no era fácil trabajar con él. Ser su ayudante solía convertirse en un ejercicio de frustración, lo que comportaba más de una pelea a gritos a altas horas de la noche. O lo hacías a su modo o te quedabas en la calle. Julián no podía equivocarse nunca. Sin embargo, bajo aquella irritable envoltura, había una persona que se preocupaba de verdad por los demás. Aunque estuviera muy ocupado, él siempre preguntaba por Jenny, la mujer a quien sigo llamando mi prometida. Pese a que nos casamos antes de que yo empezara a estudiar leyes, al saber por otro interino que yo estaba pasando apuros económicos, Julián se ocupó de que me concedieran una generosa beca de estudios. Es verdad que le gustaba ser implacable con sus colegas, pero jamás dejó de lado a un amigo. El verdadero problema era que Julián estaba obsesionado con su trabajo. Durante los primeros años, justificaba su dilatado horario afirmando que lo hacía por el bien del buffet y que tenía previsto tomarse un mes de descanso el próximo invierno para irse a las Islas Caimán. Pero el tiempo pasaba y a medida que se extendía su fama de abogado brillante, su cuota de trabajo no dejaba de aumentar. Los casos eran cada vez mayores y mejores. Y Julián, que era de los que nunca se amilanaban, continuó forzando la máquina. En sus escasos momentos de tranquilidad, reconocía que no era capaz de dormir más de 2 horas seguidas, sin despertar sintiéndose culpable de no estar trabajando en un caso. Pronto, me di cuenta de que a Julián le consumía la ambición. Necesitaba más prestigio, más gloria, más dinero. Sus éxitos, como era de esperar, fueron en aumento. Consiguió todo cuanto la mayoría de la gente puede desear. Una reputación profesional en Campanillas con ingresos millonarios, una mansión espectacular en el barrio preferido de los famosos, un avión privado, una casa de vacaciones en una isla tropical y su más preciada posesión, un reluciente Ferrari rojo, aparcado en su camino particular. Pero yo ya sabía que las cosas no eran tan idílicas como parecía desde fuera. Si me percaté de las señales de una caída inminente, fue no porque mi percepción fuera mayor que la del resto del buffet, sino simplemente porque yo era quien pasaba más horas con él. Siempre estábamos juntos porque siempre estábamos trabajando y a un ritmo que no parecía menguar. Siempre había otro caso espectacular. En perspectiva, para Julián los preparativos nunca eran suficientes. ¿Qué pasaría si el juez hacía tal o cual pregunta? No lo quisiera Dios. ¿Qué pasaría si nuestra investigación no era de todo perfecta? Y si le sorprendiera en mitad de la vista como al ciervo cegado por el resplandor de unos faros, al final yo mismo me vi metido hasta el cuello en su mundo de trabajo. Éramos dos esclavos del reloj, metidos en la 64ª planta de un monolito de acero y cristal, mientras la gente cuerda estaba en casa con sus familias, pensando que teníamos al mundo agarrado por la cola. Cegados por una ilusoria versión del éxito, cuanto más tiempo pasaba con Julián, más me daba cuenta de que se estaba hundiendo progresivamente. Parecía tener un deseo de muerte, nada le satisfacía. Al final, su matrimonio fracasó. Ya no hablaba con su padre, y aunque lo tenía todo, aún no había encontrado lo que estaba buscando. Y eso se le notaba emocional, física y espiritualmente. A sus 53 años, Julián tenía aspecto de septuagenario. Su rostro era un mar de arrugas, un tributo nada glorioso a su implacable enfoque existencial en general y al tremendo estrés de su vida privada. Las cenas, a altas horas de la noche, en restaurantes franceses,
fumando gruesos habanos y bebiendo un coñac tras otro, le habían dejado más obeso y más que obeso, se quejaba constantemente de que estaba enfermo y cansado, de estar enfermo y cansado. Había perdido el sentido del humor y ya no parecía reírse nunca. Su carácter de antaño, entusiasta, se había vuelto mortalmente taciturno. Creo que su vida había perdido el rumbo. Lo más triste, quizás, fue que Julián había perdido también su pericia profesional. Así como antes asombraba a todos los presentes con sus elocuentes y herméticos alegatos, ahora se demoraba horas hablando, divagando sobre oscuros casos que poco o nada tenían que ver con el que se estaba viendo. Así como antes relacionaba graciosamente las objeciones del adversario, ahora derrochaba un sarcasmo mordaz que ponía a prueba la paciencia de unos jueces, que antes le consideraban un genio del derecho penal. En otras palabras, la chispa de Julián había empezado a fallar. No era solo su frenético ritmo vital lo que le hacía candidato a una muerte prematura. La cosa iba más allá. Parecía un asunto de caricia espiritual. Apenas pasaba un día sin que Julián me dijese que ya no se apasionaba por su trabajo, que se sentía rodeado de vacuidad, decía que de joven había disfrutado con su trabajo, pese a que se habían visto abocado a ello por los intereses de su familia. Las complejidades de la ley y sus retos intelectuales le habían mantenido lleno de vigor. La capacidad de la justicia para influir en los cambios sociales la había motivado e inspirado. En aquel entonces, él era más que un simple chico rico de Connecticut. Se veía a sí mismo como un instrumento de la reforma social, que podía utilizar sus talentos para ayudar a los demás. Esa visión dio sentido a su vida, le daba un objetivo y estimulaba sus esperanzas. En la caída de Julián había algo más que una conexión oxidada con su modus vivendi. Antes de que yo empezara a trabajar en el buffet, él había sufrido una gran tragedia. Algo realmente monstruoso le había sucedido. Según decía uno de sus socios, pero no conseguí que nadie me lo contara. Incluso el viejo Harding, célebre por su locuacidad, que pasaba más tiempo en el bar del Ritz, Carton, que en su amplio despacho dijo que había jurado guardar el secreto, fuera este cual fuese. Yo tenía la sospecha de que en cierto modo estaba contribuyendo al declive de Julián. Sentía curiosidad, por supuesto, pero sobre todo quería ayudarle. Julián no solo era mi mentor, sino mi amigo. Y entonces ocurrió el ataque cardíaco. Devolvió a la tierra al divino Julián Mantle y lo asoció de nuevo a su calidad de mortal. Justo en medio de la sala número 7, un lunes por la mañana, la misma sala de tribunal donde él había ganado el no va más de los procesos por asesinato. 2. El visitante misterioso. Era una reunión urgente de todos los miembros del despacho. Mientras nos apretujábamos en la sala de juntas, comprendí que el problema era grave. El viejo Harding fue el primero en dirigirse a la asamblea. Me temo que tengo muy malas noticias. Julian Mantle sufrió un ataque ayer mientras presentaba el caso Air Atlantic ante el tribunal. Ahora se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, pero los médicos me han dicho que su estado se ha estabilizado y que se recuperará. Sin embargo, Julián ha tomado una decisión que todos ustedes deben saber. Ha decidido abandonar el buffet y renunciar al ejercicio de su profesión. Ya no volverá a trabajar con nosotros. Me quedé de una pieza. Sabía que Julián tenía sus problemas, pero jamás pensé que pudiera dejarlo. Además, y después de todo lo que habíamos pasado, pensé que hubiera debido tener la cortesía de decírmelo en persona. Ni siquiera dejó que fuera a verlo al hospital. Cada vez que yo me presentaba allí, las enfermeras me decían que estaba durmiendo y que no se le podía molestar. Tampoco aceptó mis llamadas. Posiblemente yo le recordaba la vida que él deseaba olvidar. En fin, una cosa sí tengo clara, aquello me dolió. Todo esto sucedió hace unos 3 años y lo último que supe de Julián fue que se había ido a la India en no sé qué expedición. Le dijo a uno de los socios del buffet que deseaba simplificar su vida y que necesitaba respuestas, que confiaba encontrar en ese mítico país
que confiaba encontrar en ese místico país, había vendido su residencia, su avión y su isla. Había vendido incluso el Ferrari. Julián Mantle, metido a Yogi, me dije, qué caprichosos son los designios de la ley. En estos 3 años pasé de ser un joven leguleyo sobrecargado de trabajo a convertirme en un hastiado y algo cínico abogado más mayor. Jenny y yo teníamos una familia. Al final, yo también empecé a buscar un sentido a mi vida. Creo que todo vino por tener hijos. Fueron ellos quienes cambiaron mi manera de ver el mundo. Mi padre lo expresó mejor cuando dijo, John, cuando estés a las puertas de la muerte, seguro que no desearás haber pasado más tiempo en la oficina. Así que empecé a quedarme más horas en casa, decidido a iniciar una vida decente, si bien más ordinaria. Me hice socio del Rotary Club e iba a jugar al golf todos los sábados para tener contentos a mis clientes y colegas. Pero debo decir que en mis momentos de tranquilidad pensaba a menudo en Julián y me preguntaba qué habría sido de él después de nuestra inesperada separación. Tal vez estaría viviendo en la India, un lugar tan grande y diverso que hasta un alma inquieta como la suya podría encontrar allí un hogar. ¿O estará haciendo senderismo en Nepal? Buceando en las Islas Caimán. No lo sé, había una cosa segura. Julián no había vuelto a ejercer. Nadie había recibido una postal suya desde que partiera a su exilio voluntario. Las primeras respuestas a algunas de mis preguntas llegaron hace cosa de 2 meses. Yo acababa de reunirme con el último cliente de un día espantoso cuando Genevieve, mi talentosa ayudante, se asomó a la puerta de mi pequeño y buen amueblado despacho. Tienes una visita, John. Dice que es urgente y que no se irá hasta que hable contigo. Estoy con un pie fuera, Genevieve, repliqué con impaciencia. Voy a comer un bocado antes de terminar el informe Hamilton. No me queda tiempo para recibir a nadie más. Dile que concierto una cita, como todo el mundo, y si te causa problemas, llámalos de seguridad. Es que dice que es muy importante y no piensa aceptar una negativa. Por un momento, pensé en llamar yo mismo a seguridad, pero al comprender que podía tratarse de alguien en apuros, asumí una postura más tolerante. Está bien, dile que pase. A lo mejor me interesa y todo. La puerta de mi despacho se abrió lentamente. Cuando por fin se abrió por completo, vi a un hombre risueño de unos 35 años. Era alto, delgado y musculoso, e irradiaba vitalidad y energía. Me recordó a aquellos chicos perfectos con los que yo iba a la facultad, hijos de familias perfectas, con casas perfectas y coches perfectos. Pero el visitante tenía algo más que aspecto saludable y juvenil. Una apacibilidad latente le daba un aire casi divino. Y los ojos, unos ojos penetrantes y azules que me traspasaron. Otro abogado de primera que viene a quitarme el puesto, pensé. Para mí. Pero bueno, ¿por qué se queda ahí parado mirándome? Espero que la mujer que defendí en el caso de divorcio que gané la semana pasada no fuera su esposa. Tal vez no estaría de más llamar a seguridad. El joven siguió mirándome, tal como Buda habría hecho con su pupilo favorito. Tras un largo momento de incómodo silencio, el sujeto habló con un tono sorprendentemente perentorio. ¿Es así como tratas a tus visitas, John? Incluso a quienes te enseñaron todo cuanto sabes sobre la ciencia del éxito en una sala de tribunal. Ojalá me hubiera guardado mis secretos profesionales, dijo, esbozando una sonrisa. Una extraña sensación me cosquilló en el estómago. Inmediatamente reconocí aquella voz como de miel. El corazón me dio un vuelco. ¿Julián? ¿Eres tú? No me lo puedo creer. La sonora carcajada del visitante confirmó mis sospechas. El hombre que tenía ante mí no era otro que el añorado yogi de la India, Julián Mantle. Me asombró su increíble transformación, la tez espectral, la tos crónica y los ojos inermes de mi ex colega habían desaparecido. Ya no tenía aspecto de viejo ni esa expresión enfermiza que se había convertido en su distintivo. Todo lo contrario. Aquel hombre parecía gozar de perfecta salud y su rostro sin arrugas estaba radiante.
Tenía la mirada clara, una ventana perfecta a su extraordinaria vitalidad. Más sorprendente aún era la serenidad que resumaba por todos sus poros. Mirándole desde mi butaca, me sentí totalmente en paz. Julián ya no era el ansioso abogado de primera categoría que trabajaba en un bufete de campanillas. No, este hombre era un juvenil, vital y risueño modelo de cambio. 3. La milagrosa transformación de Julián Mantle. Yo no salía de mi asombro. ¿Cómo podía alguien que solo unos años atrás parecía un viejo verse ahora tan energético y tan enérgico y tan vivo? Me pregunté con callada incredulidad. ¿Alguna droga mágica le había permitido beber de la fuente de la juventud? ¿Cuál era la causa de este extraordinario cambio de personalidad? Fue Julián quien habló primero. Me dijo que el mundo hipercompetitivo de la abogacía se había cobrado su precio, no solo física y emocionalmente, sino también en lo espiritual. El ritmo trepidante y las incesantes y exigencias del trabajo la habían agotado por completo. Admitió que igual que su cuerpo se venía abajo, su mente había perdido brillo, y el infarto no fue sino un síntoma de un problema más hondo. La presión constante y el extenuante trabajo de un abogado de primera categoría habían destruido a sí mismo su más importante y quizá más humana cualidad, su espíritu. Cuando su médico le planteó el ultimátum de renunciar a la abogacía o renunciar a la vida, Julián creyó ver una oportunidad de oro, de reavivar el fuego interior que había conocido de joven, un fuego que había ido extinguiéndose a medida que el derecho pasó de ser un placer a volverse un negocio. Julián se entusiasmó visiblemente al explicar cómo había vendido todas sus posesiones materiales antes de partir rumbo a la India, un país cuya cultura ancestral y tradición mística le habían fascinado desde siempre. Viajó de aldea en aldea, a veces a pie, otras en tren, aprendiendo nuevas costumbres, contemplando paisajes eternos y amando cada vez más aquel pueblo que irradiaba calidez, bondad y una perspectiva refrescante sobre el verdadero significado de la vida. Incluso los más desposeídos abrían su casa y su corazón a aquel cauteloso visitante de Occidente. A medida que pasaban las semanas en aquel prodigioso entorno, Julián empezó a sentirse nuevamente vivo, quizás por primera vez desde que era niño. Pronto recuperó su curiosidad innata y su chispa creativa, así como su entusiasmo y sus ganas de vivir. Empezó a sentirse más jovial y sereno y recuperó algo más, la risa. Aunque Julián había disfrutado hasta el último minuto de su estancia en aquel exótico país, dijo también que su viaje fue algo más que unas meras vacaciones para despejar una mente sobrecargada. Describió su temporada en la India como una odisea personal del yo, confiándome que estaba dispuesto a descubrir quién era realmente y qué sentido tenía su vida antes de que fuera demasiado tarde. Para ello, su máxima prioridad era seguir el ejemplo de la enorme reserva de sabiduría aportada por aquella cultura y vivir una vida más plena, esclarecida y gratificante. No quiero pasarme de original, John, pero fue como si hubiera recibido una orden interior, algo que me decía que debía iniciar un viaje espiritual a fin de reavivar esa chispa que había perdido, dijo Julián. Fueron años muy liberadores. Cuanto más exploraba, más oí hablar de unos monjes hindús que habían sobrepasado la centena. Monjes que pese a su avanzada edad, conservaban toda su energía, vitalidad y juventud. Cuanto más viajaba, más cosas sabía de yogis longevos, que habían conseguido dominar el arte del control mental y el despertar espiritual. Y cuanto más cosas veía, más ansiaba comprender la dinámica que se escondía tras aquellos milagros humanos, confiando en aplicar su filosofía a su propia vida. Durante las primeras etapas del viaje, Julián buscó a conocidos y respetados profesores. Me dijo que todos, sin excepción, le recibieron con los brazos y los corazones abiertos, compartiendo con él todos los conocimientos que habían absorbido en sus largas vidas de callada contemplación sobre los más sublimes temas relacionados con la existencia. Julián trató de describir la belleza de los templos antiguos esparcidos por el místico paisaje de la India
edificios que parecían leales guardianes de la sabiduría de los tiempos. Dijo también que le emocionó la sacralidad de aquellos lugares. Fue una época mágica, John. Yo, que era un leguleyo viejo y cansado, que lo había vendido todo, desde mi Rolex hasta mi caballo de carreras, había metido lo poco que me quedaba en una mochila que se convertiría en mi único acompañante, mientras me imbuía en las eternas tradiciones de Oriente. ¿Te costó dejarlo? Pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. En realidad fue muy fácil. La decisión de renunciar a la abogacía y a todas mis posesiones terrenas me pareció natural. Albert Camus dijo una vez que la verdadera generosidad para con el futuro consiste en entregarlo todo al presente. Pues bien, eso hice yo. Sabía que necesitaba cambiar, así que decidí escuchar a mi corazón y hacerlo por todo lo alto. Mi vida se volvió mucho más sencilla y plena cuando dejé atrás el bagaje de mi pasado. Tan pronto prescindí de los grandes placeres de la vida, empecé a disfrutar de los pequeños, como ver un cielo estrellado al claro de la luna, o empaparme del sol en una gloriosa mañana de verano. Además, la India es un lugar tan estimulante intelectualmente que apenas pensé en lo que había dejado atrás. Estos encuentros iniciales con los sabios y eruditos de esa cultura exótica no proporcionaron, pese a ser intrigantes, el saber que Julián ansiaba las enseñanzas que él buscaba para cambiar su vida. Le rehuyeron en esa primera parte de su odisea. El primer paso real no llegó hasta que Julián llevaba 7 meses en la India. Fue estando en Cachemira, un místico estado que parece dormir al pie de la cordillera del Himalaya, cuando tuvo la suerte de conocer al yogi Krishnan, aquel hombre frágil, de cabeza rapada. También había sido abogado en su anterior reencarnación. Como solía decir con una sonrisa poblada de dientes, harto del ritmo febril que caracteriza la vida en la moderna Nueva Delhi, también él renunció a sus posesiones para retirarse a un mundo de extrema sencillez. Convertido en cuidador del templo de la aldea, Krishna dijo que había llegado a conocerse a sí mismo y a saber cuál era su meta en la vida. Estaba cansado de que mi vida fuera como unas maniobras militares, le dijo a John. Me di cuenta que mi misión es servir a los demás y contribuir de algún modo a hacer de este mundo un lugar mejor. Ahora vivo para dar paso los días y las noches. Ahora vivo para dar paso los días y las noches en el templo, viviendo de forma austera, pero gratificante. Comparto mis logros con todo aquel que acude a rezar. No soy más que un hombre que ha encontrado su alma. Julián contó su historia a aquel ex abogado. Le habló de su vida, de privilegios, de su avidez, de riquezas y su posesión por el trabajo. Reveló con gran emoción su lucha interior y la crisis espiritual que experimentando cuando la brillante luz de su vida empezó a fluctuar al viento de una vida disipada. Yo también he recorrido ese camino, amigo mío. Yo también he sentido ese mismo dolor, pero he aprendido que todo sucede por alguna razón, le dijo el yogi Krishnan. Todo suceso tiene un porqué y toda adversidad nos enseña una lección. He comprendido que el fracaso, sea personal, profesional o incluso espiritual, es necesario para la expansión de la persona. Aporta un crecimiento interior y un sinfín de recompensas psíquicas. Nunca lamentes tu pasado, acéptalo como el maestro que es. Tras oír estas palabras, Julián sintió un gran alborozo. Quizás había encontrado en el yogi Krishnan al mentor que andaba buscando. ¿Quién mejor que otro ex abogado que gracias a su propia odisea espiritual había hallado una vida plena para enseñarle los secretos de una existencia llena de equilibrio y satisfacción? Necesito tu ayuda, Krishnan. Necesito aprender a construir una vida de plenitud. Será un honor ayudarte en lo que pueda, se ofreció el yogi. Pero, ¿puedo hacerte una sugerencia? Por supuesto. Desde que estoy al cuidado de este templo, he oído hablar mucho de un grupo de sabios que viven en las cumbres del Himalaya. Dice la leyenda que han descubierto una especie de sistema para mejorar profundamente la vida de cualquier persona. Y no me refiero solo en el plano físico. Se supone que es un conjunto holístico e integrado
de principios y técnicas imperecederos para liberar el potencial de la mente, el cuerpo y el alma. Julián estaba fascinado. Aquello parecía perfecto. ¿Y dónde viven esos monjes? Nadie lo sabe. Y yo ya soy demasiado viejo para iniciar su búsqueda. Pero te diré una cosa, amigo mío. Muchos han tratado de encontrarlos y muchos han fracasado. Con trágicas consecuencias, las cumbres del Himalaya son muy traicioneras. Incluso los escaladores más avesados son impotentes ante sus estragos naturales. Pero si lo que buscas son las llaves de oro de la salud, la felicidad y la realización interior, yo no tengo ese saber. Ellos sí. Julián, que no se rinde fácilmente, presionó el yogi. ¿Estás seguro que no sabes dónde viven? Lo único que puedo decirte es que la gente de esta aldea los conoce como los grandes sabios de Sivana. En su mitología, Sivana significa oasis de esclarecimiento. Estos monjes son venerados como si fueran divinos por constitución e influencia. Si supiera dónde encontrarlos, estaría obligado a decírtelo, pero sinceramente no lo sé. De hecho, no lo sabe nadie. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol empezaron a bailar en el horizonte, Julián se puso en camino hacia la tierra perdida de Sivana. Al principio, pensó en contratar a un Sherpa para que le ayudara en su ascensión, pero por algún motivo su instinto le dijo que aquel viaje debería hacerlo solo. Y así, quizás por primera vez en su vida, prescindió de los grilletes de la razón y decidió confiar en su intuición. Se sentía más seguro así. De alguna manera sabía que encontraría lo que estaba buscando. Así pues, con celo misionero, su escalada. Los primeros días no presentaron dificultad. A veces encontraba a algunos de los alegres lugareños del pueblo, más abajo caminando por un sendero en busca quizá de madera para tallar o del santuario de aquel lugar. Ofrecía que a quienes se atrevían a aventurarse tan cerca del cielo. Otras veces caminaba solo, empleando el tiempo para reflexionar sobre dónde había estado a lo largo de su vida y hacia dónde se dirigía ahora. El pueblo no era ya más que un puntito en aquel maravilloso lienzo de esplendor natural. La majestuosidad de los picos nevados del Himalaya hizo que su corazón latiera más deprisa. Dejándole temporalmente sin aliento, Julián se sintió uno con el entorno. Esa clase de relación que dos viejos amigos pueden disfrutar después de muchos años de escuchar los mutuos pensamientos y de reírse los chistes. El aire puro de la montaña despejó su mente y dio vigor a su espíritu. Después de haber dado la vuelta al mundo en varias ocasiones, Julián creía haberlo visto todo, pero jamás había contemplado tanta belleza. Aquel momento mágico fue como un exquisito tributo a la sinfonía de la naturaleza. Se sintió a la vez alborozado, jubiloso y despreocupado. Y fue allí, con la humanidad a sus pies, cuando Julián se aventuró a salir de la cómoda envoltura del ordinario para iniciar su exploración del reino de lo extraordinario. Todavía recuerdo las palabras que me pasaban por la mente, dijo Julián. Pensé que, en definitiva, la vida consiste en tomar opciones. El destino de cada uno de nosotros depende de las opciones que tomamos. Y yo estaba seguro de que había tomado la correcta. Sabía que mi vida no volvería a ser igual y que algo fascinante y quizá incluso milagroso estaba a punto de sucederme. Fue un despertar sorprendente. Mientras Julián escalaba las enrarecidas regiones del Himalaya, empezó a sentirse nervioso. Pero fue un nerviosismo positivo, como el que sentía en un baile de gala o justo antes de empezar un caso excitante y los fotógrafos me perseguían por la escalinata de los tribunales. Y aunque no contaba con un guía ni con un mapa de la zona, el camino estaba claro, y un estrecho sendero me fue llevando montaña arriba. Los confines de aquella región fue como si tuviera una especie de brújula interior que me iba empujando hacia mi destino. Creo que no hubiera podido detenerme aunque lo hubiera querido. Julián estaba entusiasmado. Sus palabras brotaban como un torrente. 2 días más siguió la ruta que esperaba podía llevarlo a Silvana y en ese tiempo pensó en su vida pasada. Aunque se sentía liberado del estrés y la tensión que caracterizan su antiguo mundo,
Se preguntaba en cambio si podría pasar el resto de su vida sin el reto intelectual que su profesión le había deparado desde que saliera de la facultad de Harvard. Sus pensamientos vagaron después a su suntuoso despacho, en un resplandeciente rascacielos del centro y a la idílica casa de veraneo que había vendido por una miseria. Pensó en los viejos amigos con que frecuentaba los mejores restaurantes. Pensó también en su preciado Ferrari y en la sensación que le daba poner el motor en marcha y sentirse al mando de un poderoso vehículo. Mientras adentraba más y más en aquel místico paraje, sus reflexiones sobre el pasado se vieron interrumpidas por las maravillas que veía. Fue mientras meditaba sobre la belleza de la naturaleza cuando algo sorprendente sucedió. Por el rabillo del ojo vio una figura, vestida extrañamente, con una larga y ondulante túnica roja, coronada por una capucha azul oscuro. Caminando un poco más adelante, a Julián le sobresaltó ver a alguien más en aquel lugar remoto al que había llegado. Tras 7 agotadores días, como se hallaba muchos kilómetros de toda civilización, y aún no estaba seguro de que Sivana fuera un destino encontrable. Gritó a su compañero de escalada. La figura no solo no respondió, sino que apretó el paso sin ni siquiera mirarlo. Al poco rato el misterioso viajero echó a correr, su túnica roja flameando graciosamente a su espalda. Por favor, amigo, necesito ayuda para llegar a Sivana, gritó Julián. Llevo 7 días caminando con poca comida y agua. Creo que me he perdido. La figura se detuvo bruscamente. Julián se aproximó con cautela, mientras el otro permanecía inmóvil y en silencio. Julián no pudo verle el rostro bajo la capucha, pero le impactó el contenido de la pequeña cesta que sostenía. Dentro había una colección de las flores más delicadas y bellas que Julián había visto jamás. La figura abrazó su cesta a medida que Julián se aproximaba, como para demostrar su gran amor por aquellas flores y su desconfianza hacia aquel occidental, tan corriente en aquel paraje como el rocío en el desierto. Julián miró al viajero con curiosidad. Un rayo de sol le reveló que la cara que ocultaba bajo la amplia capucha era de hombre, pero Julián jamás había visto un hombre igual. Aunque tenía por lo menos la misma edad que él, sus rasgos dejaron a Julián como hechizado y lo obligaron a quedarse mirándolo una eternidad. El hombre tenía ojos de gato, tan penetrantes que Julián se vio obligado a desviar la vista. Su tez de color oliváceo era lisa y flexible. Su cuerpo parecía fuerte y vigoroso, y aunque sus manos le delataban que no era joven, irradiaba tal juventud y vitalidad que Julián se quedó hipnotizado, como el niño cuando ve actuar por primera vez a su prestidigitador. Debe ser uno de los grandes sabios de Sivana, pensó Julián, casi sin poder contener su alegría. Me llamo Julián Mantle. He venido a aprender de los sabios de Sivana. ¿Sabes dónde podré encontrarlos? Preguntó. El hombre miró pensativo al cansado visitante de un país lejano. Su serenidad y su paz le daban un aspecto angelical. Luego, habló en voz muy baja, casi susurrando. ¿Para qué buscas a esos sabios, amigo? Presintiendo que efectivamente había dado con uno de los místicos monjes que tantos habían eludido antes, Julián le abrió su corazón y le contó su odisea. Habló al viajero de su vida pasada y de la crisis espiritual que había tenido, el precio en salud y energía que había debido pagar, a cambio de las fugaces recompensas que le deparaba la práctica de la abogacía. Habló de que había cambiado la riqueza del alma por una voluminosa cuenta bancaria y de la ilusoria gratificación de su estilo de vida. Vive deprisa, muere joven. Y le contó sus viajes por la mística India y su encuentro con el Yogi Krishnan, aquel abogado de Nueva Delhi que también había renunciado a su profesión en la esperanza de hallar la armonía interior y una paz duradera. El viajero permaneció quieto y en silencio. No volvió a hablar hasta que Julián mencionó su ardoroso y casi su obsesivo deseo de adquirir los antiguos principios de la sabiduría y el esclarecimiento. Poniendo un brazo sobre el hombro de Julián, dijo suavemente: si de verdad tienes un deseo sincero de aprender esa sabiduría, entonces es mi deber ayudarte. Soy, en efecto, uno de esos sabios en busca de los cuales ha recorrido tan largo camino. Eres la primera persona que nos encuentra desde hace muchos años. Enhorabuena. Admiro tu tenacidad. Como abogado debiste ser muy bueno. Hizo una pausa, como si no estuviera seguro, y luego prosiguió.
Si quieres, puedes venir como invitado mío a nuestro templo. Se halla en una parte escondida de esta región montañosa, pero aún quedan varias horas de camino. Mis hermanos te recibirán con los brazos abiertos. Trabajaremos juntos para enseñarte los principios y prácticas que nuestros antepasados nos han transmitido a través de los siglos. Antes de llevarte a nuestro mundo y compartir nuestros conocimientos para llenar tu vida de alegría, fuerza y determinación, debo pedirte que prometas una cosa. Cuando hayas aprendido las verdades eternas, deberás regresar a tu país y hacer partícipes de esta sabiduría a cuantos la necesiten. Aunque aquí, en estas montañas mágicas, estamos aislados, no se nos escapa el trance por el que atraviesa tu mundo. La gente buena está perdiendo el rumbo. Debes darles la esperanza que se merecen. Es más, darles las herramientas para que se cumplan sus sueños. Es todo lo que pido. Julián aceptó de inmediato las condiciones del sabio y prometió que llevaría el precioso mensaje a Occidente. Mientras los dos seguían ascendiendo hacia el pueblo perdido de Sivana, el sol indio empezó a ponerse un gran círculo rojo que poco a poco se dejaba vencer por un sueño mágico. Tras el largo y agotador día, Julián me dijo que nunca había olvidado la majestuosidad de aquel momento, cuando andaba en compañía de un monje, por quien se sentía una especie de amor fraternal rumbo a un lugar lleno de maravillas y misterios. Fue sin duda el momento más memorable de mi vida, me confió. Julián siempre había creído que la vida se reducía a unos cuantos momentos claves. Este fue uno de ellos. En el fondo de su alma, tuvo la certeza de que era el primer momento del resto de su vida. Una vida que pronto iba a ser mucho más de lo que nunca había sido. Listo, chicos. Vamos a dejarle por el día de hoy hasta este punto. Nos vamos a quedar en el capítulo 4. Y me gustaría abrir el espacio para preguntarles qué les pareció la lectura, qué les pareció el contenido del libro, qué mensajes se quedan hasta ahorita, en qué momento los hizo reflexionar o qué opinan ustedes acerca de lo que estamos hablando ahorita. ¿Cuántas veces no han estado ustedes demasiado inmersos en el trabajo, en la cotidianidad, en todas las actividades que tienen que hacer y no nos hemos dado cuenta que estamos perdiendo el tiempo para lo realmente importante, que somos nosotros mismos y que es nuestra familia? Nos olvidamos a nosotros mismos por las prisas del día a día, por las cosas importantes del trabajo. Me gustaría escucharlos ahora ustedes un poco, qué piensan y qué opinan. Dime, Jorge. Oye, Leonardo, pues primeramente, ¿sí se me escucha bien? Sí. Ah, qué perfecto. Primeramente, felicitarte porque para leer lo primero que se requiere es saber leer y sabes leer muy bien. Y segundo, una entonación muy adecuada. Eso realmente hace que las lecturas se vuelvan interesantes, porque leer así en un volumen plano, pues hace que te duermas. Está muy interesante. El libro no lo había leído nunca, ni siquiera lo conocía. Me pareció muy interesante. Creo que en términos generales la enseñanza que me llevaría del día de hoy es relacionada con el sentido de la vida, ¿no? Hay un libro de Víctor Frank que se llama El hombre en busca de sentido y efectivamente es una cuestión similar, ¿no? Yo creo que de alguna manera algunas personas hemos pasado por situaciones similares. Nos falta la isla, el Ferrari, el avión y algunas otras cosas, ¿no? Pero de alguna Pronto, manera sí, pronto. sí es muy real que por estar persiguiendo situaciones de carácter económico, a veces pierdes demasiado tiempo y de repente pues, se requiere retomar ciertos parámetros y buscar realmente mejores satisfactores que únicamente la parte económica. La parte económica es importante, no la desdeño, pero definitivamente es muy importante tener un desarrollo integral
Yo actualmente les comentaba yo ayer que vivía en Puebla y yo en Puebla hoy vivo mucho más tranquilo que lo que viví en la Ciudad de México. No sé, sin ir a la India, que la India no he tenido la oportunidad de conocer, pero debe ser interesante. Pero hoy sí he hecho mucho yoga. Y la verdad es que es muy interesante. Mi parte motriz no ha mejorado tanto mi flexibilidad, pero mi parte mental y espiritual sí lo ha hecho. Así es que yo les invito a que practiquen algunas otras disciplinas que les sean afines y que les ayuden a tener la mente en paz. Y te felicito. Fue una buena experiencia el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge, y espero que nos puedas seguir acompañando para las próximas sesiones. Digo, también fue algo muy divertido, algo muy, muy padre, distinto. Es muy distinto leer para mí a leer ya en voz alta para todos. Espero que también lo hayan disfrutado y se lo hayan podido ir imaginando conforme lo íbamos leyendo. Muchas gracias, Jorge. Chicos, ¿alguien más quiere compartir algo? ¿Qué se llevan? ¿Qué lección? ¿Qué aprendieron? ¿O cuál fue ese mensaje importante que se llevan el día de hoy? Dime, Dianita. Gracias. Bueno, buenos días a todos los demás que se Buenos fueron días. invitando. Este, pues bien, yo sí había escuchado del libro, incluso había escuchado algunas historias en las que, bueno, creo que mi papá seguía algo de esto y yo lo sé porque me lo han contado, no porque me haya dado cuenta. Creo que pues estaba en otra onda que no, nunca me di cuenta. Ujú. Este, pero pues sí, sí me siento pues identificada, ¿no? Con esto que dices de todo el tiempo estar corriendo, de estar trabaje y trabaje, de pues tener ese enfoque en la búsqueda a lo mejor de las cosas materiales. Y también entiendo esa parte espiritual, pero bueno, pues creo que sí hay niveles y pues me gustó mucho. La verdad es que si no hubiera sido por esta iniciativa tuya. Era un libro que estaba en mi lista de, pues ahí en mi checklist, pero pues lleva años en el checklist, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la invitación y pues me gusta y como bien dice Jorge, pues sí, también la entonación y esa aportación pues te hace este estar un poco más, bueno, no un poco, ¿no? Sino más metidos en la historia. Efectivamente, porque creo yo que la entonación, la forma en cómo lo vamos leyendo y todo es lo que nos va haciendo que nos lo vayamos imaginando y nos va interesando más la plática, o bueno, más que la plática, la lectura, ¿no? Porque lo vas visualizando y te vas adentrando en ese mundo que te están contando, que te van platicando. Dice Jorge, la isla, el Ferrari, todo eso a lo mejor y ahorita esperemos primeramente a Dios que en algún momento pueda llegar. Todavía no lo tenemos, pero también como lo mencionas tú, no se trata de estarnos enfocando solamente en las cosas materiales. Hay cosas importantes, hay cosas urgentes y hay prioridades. Creo que la prioridad de nuestra vida siempre debemos de ser nosotros mismos. Las cosas importantes es cumplir nuestras metas y nuestros objetivos y las cosas urgentes, desde mi perspectiva, es disfrutar cada día y cada momento. Porque al final lo único que nos vamos a llevar es eso, lo vivido, lo disfrutado y lo que hayamos hecho en cada instante. Y lo más padre es trascender nuestra vida en la vida de los demás, dejando un legado. Entonces, qué bueno, Dianita, que después de ya un buen rato que estaba este libro en tu checklist, hoy se pudo cumplir. Yo creo que por algo es que tocó este libro. Fue un libro que yo dije, bueno, a ver, vamos a aventarnos con este, empezar con este. Es un libro que a mí me cambió de cierto punto, de cierta forma, mi vida, ya que lo empecé a leer en algún momento en el que, pues sí, como que no encontraba el rumbo de hacia dónde iba, a ver qué es lo que quiero, qué estoy buscando, qué estoy haciendo. Y cuando lo leí empecé a entender ciertas cosas. Entonces, por eso dije, bueno, vamos a empezar el club de lectura con un buen libro. Y además, creo yo que si quieres ser un buen empresario, que si quieres ser un excelente vendedor, que si quieres ser una buena persona, que si quieres ser un buen empleado, que si quieres ser lo que tú quieras hacer, primero debes de empezar a cambiar en ti, porque el cambio, la transformación y todo empieza en nosotros mismos. Entonces, por eso elegimos este libro. Qué bueno, Dianita, me da muchísimo gusto. ¿Alguien más, chicos?
Alguien que, Pues alguien más. buenos días, Leo. Hola, Socorro, Much- ¿cómo estás? Buenos días. muchas gracias por la invitación y realmente todo lo que fuiste leyendo me hiciste ir metiéndome en ese mundo, con la imaginación. Es que es diferente leerlo con tus ojos a escucharlo. Cuando lo escuchas, es diferente la lectura. Como que siento que el aprendizaje es más profundo y la entonación que le diste, realmente lo fui viviendo todo. Me encantó, muchísimas gracias por este tiempo que te tomas, porque verdaderamente la gente somos muy pocos dados a dar nuestro tiempo, damos otras cosas, pero el tiempo para mí es algo, es un tesoro. Entonces, te agradezco infinitamente de todo corazón que te hayas tomado este tiempo para compartirlo. Y pues, ¿qué puedo decir? Nada más mis bendiciones para ti, Leo. Muchas Muchas, gracias. muchas gracias, Socorro, y gracias también a todos y cada uno de ustedes por haberse dado el tiempo a esta cita que teníamos el día de hoy, por haber asistido puntualmente y por estar conmigo en este proyecto. También se los agradezco muchísimo, chicos, y esperemos que esta comunidad siga creciendo. Hoy, el primer día, empezamos con 16 personas. Esperemos que de estas 16 podamos multiplicarnos y llegar a más personas. Se los agradezco también infinitamente a todos y cada uno de ustedes. Los espero también el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal, dicen por ahí. Gracias, Socorro. Qué bueno que te Gracias. gustó. Sí, Y gracias, muy amable. Buenos días. buenos días, Me Jesús. retiro, me voy a trabajar. Claro que Gracias. sí. Sí. Jesús, dime. No, pues nada más dar las gracias. Jamás en mi vida me había despertado leyendo. Disculpen por no abrir la cama, pero anoche, la cámara yo estoy 1 hora antes que ustedes y anoche llegué a la 1 de mi trabajo, pues sigo en cama, es la verdad. Y de hecho estuve muy preocupada, ni pude dormir porque como estoy 1 hora antes, dije, ay, me metí al 10 para las 7 mías, 10 para las 8 y no mire nadie. Me metí 1 minuto antes y no mire nadie. Y ya después cuando quise entrar me falló el internet. Y dije yo, no, será, o sea, me equivocaría, ok, me volví a meter, por eso entré tarde. Pero encantada, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias. Es una experiencia nueva que nunca había vivido y es muy agradable despertar de esta manera. Este, Nadie nos damos el tiempo para regalar a las personas algo tan grato como esto, disfrutar de una muy buena lectura. Nada más, gracias. Me queda mucho aprendizaje, muchas cosas que pensar y preguntarte, lo primero que leyeron en los, creo, 8 minutos antes de que yo entrara, ¿lo puedo ver o escuchar de alguna manera? Sí, Ah, Jesús, les ok. voy a mandar la grabación también, así como las sesiones y todo. También de este club les voy a estar mandando la grabación. Y sí, sí la van a poder estar viendo para que la puedan ir siguiendo. Y lo más importante, para que le agarren el hilo al libro. Y sí, como dices, creo que nadie nos despertamos o muy pocas personas tienen el hábito de en la mañana dedicarle un ratito a la lectura. Pero elegí o decidí empezar en la mañana. ¿Por qué? Porque es cuando realmente nuestra mente está más dispuesta a, y es cuando nuestro día apenas va empezando. Entonces, creo yo, considero que empezar con una reflexión, con un aprendizaje y una enseñanza es algo muy bueno porque nos va a hacer que nuestro día empiece de otra forma distinta. Entonces, espero que el día de hoy podamos empezar de esta forma. Ya empezamos de una forma diferente, como lo mencionan varios, que es leyendo, que es compartiendo. Y que a raíz de eso nuestro día también sea completamente distinto, chicos. ¿Sale? Gracias, Jesús. Vamos a ver qué es lo que nos dicen en el chat. Dice Verónica Ramírez, nos dice, gracias, Leo, gracias a ti, Vero. Luis, muchas gracias, Leo. Seguimos aprendiendo con el gusto de seguir participando con el grupo. Saludos y abrazos para todos. Enrique, saludos a todos. También lo podemos leer por nuestra cuenta. Ya nos mandaste el libro en el grupo. Linda, gracias. Es bueno que la lectura sea en la mañana para iniciar el día. Sí, efectivamente, chicos. También ya les mandé el libro o les compartí el libro en el PDF, a todos los que están en el grupo de lectura, que pues bueno, si llegaron aquí o con el link es porque están dentro del grupo.
Entonces, sí, efectivamente, ya mandé el libro en PDF para que ustedes también lo puedan leer. Lo pueden ir adelantando, no hay ningún problema. Sin embargo, pues yo les recomendaría o les sugeriría que mejor lo vayamos leyendo juntos. Ya una vez que lo terminemos de leer, ustedes ya lo podrán seguir leyendo sin ningún problema. ¿Por qué? Porque pues así de esta forma o de esta manera lo podemos ir comentando. Si se quieren ir adelantando, adelante, también se puede. Y así yo doy la lectura y lo podemos ir comentando, lo podemos ir compartiendo, ¿sale? Entonces, pues chicos, alguien que quiera compartir algo más, ¿qué mensaje se llevan, qué aprendizaje? O con esto empezamos nuestro día. Muy bien, buena manera de empezar. Muchas gracias. Gracias a ti, Dianita. ¿Sale, chicos? Pues bueno, si nadie más quiere compartir un poquito o alguien quiere compartir su experiencia o su aprendizaje, con esto les digo que tengan un excelente día, una excelente mitad de semana y a cumplir y lograr todos sus objetivos que ustedes se propongan. ¿Sale? Gracias. Gracias a ustedes y les mando la grabación. Gracias, buen día. Gracias a ustedes. Buenos Gracias. días. Nos vemos el próximo miércoles, ¿eh? No se les olvide. Sí, gracias. Bye. Bye. Bye.